Muy bien, continuamos entonces conversando con Andrés Hernández del Cerro acerca del tema Jesucristo y los esenios. Les decía en la primera parte entonces de nuestra conversación que iba a ser un tema muy controvertido, pues en esa primera parte, en lo que es mi humilde opinión, no ha sido tan controvertido. Pero ahora sí, otra pregunta, que si no es la del millón, es la del medio millón, es la de preguntarle entonces a Andrés, ¿por qué finalmente entonces el mundo terminó divinizando a Jesucristo y menospreció de una manera tan increíble a María Magdalena? Bueno, es separar. Al final nosotros, y esa creo que es la verdadera enseñanza de Jesucristo, es separar y dualizar las cosas. Es decir, ponemos a Jesús como el único Hijo de Dios, inalcanzable, cosa que todos somos hijos de Dios, hasta los que escribieron eso, que pueden ser los que estén dentro del fango más fangoso, son hijos de Dios y son hijos de la luz, aunque estén en la oscuridad sin juzgarla. Pues realmente creo que esa es la enseñanza de Jesús, y ponemos a María Magdalena como lo más rastrero. ¿Por qué? Pues porque, claro, ahí está toda la enseñanza, todo el conocimiento reside simplemente fijándonos en esa pareja. Y esa pareja, a la vez, se refleja en otras parejas, como en Shiva y Shakti, como en Horus y en Isis. Es decir, esa pareja al final es una representación arquetípica de la energía masculina y la energía femenina. Por tanto, divinizamos a Jesús, lo ponemos en lo más alto, es inalcanzable, todopoderoso, yo, Dios, elijo a mi hijo para que vaya a hablaros, y Magdalena es pues, la puta. Ahora, sigamos con otra pregunta que también para mucha gente tiene, yo diría, diversos significados. Como siempre digo, toda causa tiene un efecto, ¿no es cierto? Entonces, Dios vino, Jesucristo vino a la tierra, y vino, ¿para qué? Para enseñarnos ¿qué? ¿Cuál fue, en tu concepto, la verdadera enseñanza de Jesucristo? Desde mi concepto, la verdadera enseñanza de Jesús es el Maestro Jesús, el Maestro Yeshua, con H intercalada e Y, pero es Jesús el Cristo. Si se hubiese llamado Milton, se llamaría Milton el Cristo. Es decir, Cristo significa la energía crística, la energía cristal. ¿Y qué significa la energía cristal que viene desde el cielo? La energía que no se basa en la dualidad, que no se basa en el juicio, y que considera que todo es una experiencia de vida. Es decir, tanto la oscuridad como la luz nos llevan hacia la unidad, y no es juzgable ni criticable. Esa es la verdadera enseñanza de Jesús, la enseñanza de amar los unos a los otros como yo os he amado, que tanto se repite. Es condensar la energía en una sola cosa y verlo todo como un aprendizaje, como una experiencia para el ser, como una enseñanza del ser, y no como juzgar si tú eres malo, tú eres bueno, si esto es blanco, esto es negro, y si esto y lo otro. Esa, para mí, es la verdadera enseñanza, muy resumida, por supuesto, muy resumida. Ahora, se me ocurre preguntarte entonces, decirte que Jesús entonces no vino a la tierra para decirnos las respuestas, sino que vino para ser Él la respuesta, ¿puede ser? Él vino para para poner una semilla muy importante aquí, que se está sembrando después de 2000 años, porque ¿qué semilla tan importante engendraría que tras 2000 años, hoy en día, aquí, tú y yo, en Moratalla, estamos hablando de Él? Parece una tontería, pero no lo es. Es una figura tan importante. Él lo que nos quería venir a enseñar es que nosotros solo tenemos que recordar lo que realmente somos. No hay nada que aprender. Si acaso hay que aprender lo de la tierra, pero de dónde venimos hay que recordarlo. Y en el momento en el que nosotros nos conectamos con todos esos ángeles, que en el fondo son los elementos, o es la llama trina de la Trinidad, en los ángeles del cielo, al final, eso lo que nos está mostrando es que
podemos ser sanos, podemos estar en unión y en conciencia con todo lo que queramos y podemos ser creadores de nuestra propia realidad. Andrés, si hay un hombre a quien realmente admiro por lo que hace, es David Copperfield. Primero, no solamente lo admiraba, sino que le tenía, digamos, una sana envidia por la novia que tuvo durante muchos años, que todo el mundo seguramente la conoce. Pero entonces, ¿qué relación hubo entonces, en aquellos momentos, y actualmente inclusive, entre Jesucristo y la magia? Pues bueno, mucha o toda, porque realmente la magia que nosotros concebimos hoy en día es esa magia de espectáculo, de ilusionismo, en el que un mago hace un truco de magia para engañar a nuestros sentidos. Pero cuando concebimos la magia que realmente Jesús vino a traer, eso está en una vasija. En Grecia se encontró una vasija, no recuerdo el año, sinceramente, pero creo que no es muy importante, en el que ponía en griego, Cristo el mago. Es decir, ¿qué significa Cristo el mago? Significa que Jesús el Cristo era creador de su propia realidad, lo que nos explica la física cuántica hoy en día, es decir, no es esoterismo ni religión, es ciencia, más allá de los sentidos, por supuesto. Entonces, esa magia, por ejemplo, la parábola que hay, que no la cuenta él, en la que utiliza los rituales para sanar a la gente. Por ejemplo, el primer ritual que hace es el del barro, coge barro, le escupe, se lo unta en los ojos al ciego y le dice, quedarás sanado. Está utilizando el barro como un ritual, como un arquetipo para ponerlo y para que eso se manifieste. En segundo lugar, cuando va avanzando en conciencia, impone las manos al ciego y le dice, quedarás sanado, y sana. Y en la tercera es simplemente la omnipresencia y la omnipotencia, es decir, el ciego simplemente tocando el manto queda sanado. Es decir, Cristo era un mago y eso nos lo enseñan todas las culturas y civilizaciones antiguas, los queros, los mayas, los indios hopi, los aborígenes australianos, nos están enseñando que nosotros podemos moldear la estructura molecular y atómica de la materia conforme a lo que nosotros queramos. Es decir, si yo en este vaso de agua, a mí me duele la cabeza y yo digo, quiero que este vaso de agua me genere estas condiciones para que a mí se me quite el dolor de cabeza. Por lo tanto, eso se puede hacer y está más que comprobado. Eso es la alquimia, es decir, la unión entre agua y fuego y se crea el vapor de agua. Es decir, desde la dualidad hasta la unidad. Era un alquimista. Y de hecho escribe varios libros, el de la alquimia, el de las plantas, el del Santo Grial, de la energía sexual. Es decir, era un mago, un verdadero mago. Ahora bien, tanto quien les habla, Milton Trinidad, como el adorador de Buda, el budista, el islamista, el muslim, como se dice en los pueblos árabes, que adoran a Alá, todos sabemos de la crueldad, del fallecimiento, de la muerte de Jesucristo. Pero más allá de su muerte, han seguido las enseñanzas que él dejó en la tierra. Pero lo que nosotros, personalmente, no digamos que dudamos, pero que no sabemos si realmente, después de su muerte, las enseñanzas que él dejó son reales, si realmente las enseñanzas que él dejó son las que se le siguen dando a los cristianos. Hombre, obviando lo que en la Biblia puede llegar a salir sobre eso, sí es cierto, me gustaría puntualizar una cosa, conforme a la muerte de Jesús, cuando se considera que Judas traicionó a Jesús,
Ahí está precisamente en los manuscritos el Evangelio de Judas, en el que se ve que Judas era uno de los grandes maestros de los esenios y que realmente el Maestro Jesús fue el que le dijo: tienes que traicionarme para que esto suceda. Es decir, era algo totalmente preconcebido, era algo que totalmente ellos iban a saber. También hay que ver la importancia de ver que tu maestro va a morir y que tú tienes que ser el que lo traiciona. Entre comillas, traiciona. Se tiene que ser un maestro muy poderoso. Entrando en la pregunta que tú me has dicho, como ya te dije, el conocimiento se lo entregó en gran parte a María de Magdala, que era la puta, porque putas se llamaban a las que hacían la transmutación sexual. Lo que pasa es que eso se ha desvirtuado y se ha llevado hacia otro terreno muy diferente. María Magdalena, Juan el Evangelista yéndose a Patmos, donde escribió el Apocalipsis, y allí se comunicó con él también. María Magdalena y otros más fueron todos juntos en un camino bastante largo hacia el sur de Francia con los cátaros, y allí, estoy resumiéndolo muchísimo porque no da tiempo, es una cosa muy extensa, formó junto a todas esas personas la escuela de la flor de lis, que era, y le invito a las personas que busquen sobre la flor de lis y el significado, que era donde se seguía impartiendo ese conocimiento. Y ella misma habla de cómo Jesús, ya evidentemente no en cuerpo físico, iba a visitarla continuamente cuando estaba en Francia, en el sur de Francia, y que uno puede hacer la ruta de María Magdalena y puede indagar sobre esa escuela y puede buscar mucha información, porque existe esa información, pero hay que buscarla. Si nos creemos, nos lo dan todo con papillas, como a los niños, al final no estamos siendo lo que somos nosotros, sino lo que otros nos dicen que son. Entonces, puntualizándolo muy un poco, sí que el conocimiento prosiguió, y sí que hoy en día hay mucha gente que sigue teniendo esos manuscritos, que hay manuscritos todavía escondidos, que van a salir a la luz y que se van a descubrir muchas cosas conforme a eso. Luego la francmasonería también derivó de esos movimientos, pero claro, la francmasonería se desvirtuó, separó a la mujer de sus órganos de poder, por lo tanto se corrompió, y hoy en día es el órgano que maneja el mundo entero y las instituciones. Ahora, cuando entras en una librería, hay mucha gente que está diseminada por distintos lugares de las estanterías que tiene esa librería, porque hay gente que le encanta, por ejemplo, leer a Máximo Gorki, hizo una gran novela como La Madre, por ejemplo. Hay quien le gusta a Somerset Maugham, William Shakespeare, Camilo José Cela. Cada uno tiene su propia religión en ese sentido. De acuerdo, a mí me gusta leer muchísimo a un hombre de Paso de los Toros, de Uruguay, fallecido no hace mucho, y que ha estado aquí en Moratalla, Mario Benedetti, pero muy conocido también. Se han hecho películas como La Tregua, como El Fuego, acerca de sus libros, en fin. Pero yo quisiera saber qué es lo que Andrés Hernández del Cerro ha sacado en conclusión de estas enseñanzas, de estas memorias, de estos manuscritos, de todo esto que tú has leído acerca de los esenios, de Jesucristo, de la Biblia, en fin, del Antiguo, del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que vos entonces has sacado como conclusión de todas estas enseñanzas? Hombre, he de decir que todo lo que hemos hablado hasta ahora, uno lo puede buscar, puede informarse, puede leer los manuscritos. Hay personas en este país como Xavier Pedro, por ejemplo, que habla muy bien de los esenios y que ha hecho un estudio muy profundo de ellos. Pero sí que es verdad que el conocimiento verdadero que yo arrastro de ese tiempo es qué he venido a traer yo aquí. Porque yo era una persona que estaba totalmente desconectado de la espiritualidad. Era una persona muy material, muy mental, muy científica, racional, y a raíz de la muerte de mi abuelo Andrés, me peleé con eso, me peleé con el mundo. Pero conforme fui entrando por este mundo, la figura de Jesús es como que empecé a reencontrarme con ella de nuevo, y empezó en las regresiones, en las terapias individuales, en mis propias meditaciones, comenzó a venir esa figura sin saber yo bien
¿Por qué? Ahora bien lo sé y seguro que más adelante sabré. Cuando mi maestro Luis Fernando de las regresiones me dijo que yo hiciese la meditación de la vela, que es observar una vela y contemplarla a oscuras en la habitación para entrar en atención en ella, ahí yo sentí lo que esa energía crística significa. Es decir, ahí encarné esa energía en mí, se encarnó por el trabajo que yo hice. Y ahí sentí cómo mis manos y mi cuerpo fluían con esa energía. Y eso es con lo que yo hoy en día trabajo. Esas son las memorias con las que yo hoy en día trabajo. Es decir, hubiese sido quien hubiese sido yo en esa época, si hubiese encarnado en esa época, eso no importa, eso es lo de menos, eso es lo único que engorda, es el ego. Yo lo que vengo a traer aquí es la enseñanza de ese maestro tan importante que está dentro de todos nosotros, que no es una figura histórica solo, que es una energía que está con nosotros y que vive continuamente con nosotros. Esas imposiciones de manos que yo hago, sin haber estudiado Reiki, sin haber estudiado nada de eso, sino simplemente habiendo reconectado y recordado todo eso, es lo que hoy en día me ayuda tantísimo a tratar a las personas en todos los sentidos, en las terapias, en los cursos y en todo lo demás. Y hoy en día aquí están con nosotros, ayudándonos para que difundamos esa palabra y esa obra tan profunda del Maestro Jesús, de la Maestra María Magdalena y de los esenios. Quino, ese genial argentino que creó a Mafalda, en un momento a dicho personaje le hizo decir: paren el mundo, que en la próxima esquina me bajo. Entonces, lo que yo te pregunto es, aquel día fatídico para ti en la historia, en tu historia, de la muerte de tu queridísimo abuelo, en ese momento, Andrés, ¿sentiste que el mundo se te cayó encima o, por lo contrario, en ese momento sentiste que era el momento de incorporarte al mundo? En ese momento se me cayó el mundo encima. Es decir, en ese momento yo no entendía cómo una persona tan amada por mí podía perderse en un transcurso tan corto de tiempo. Pero insisto, con el tiempo y con lo que fui aprendiendo, yo necesitaba eso para evolucionar y para mi conciencia. Yo sé lo que es mi abuelo Andrés hoy en día para mí, y es mucho más que un abuelo, mucho más, infinitamente más. Hemos compartido muchas más experiencias que un abuelo y un nieto, miles más, infinitas más. Entonces, para mí, nunca lo he perdido, sino he ganado más aún todavía. Yo no lo puedo tener en cuerpo presente, incorpore, pero está conmigo continuamente y lo siento y me comunico con él, y es una bendición saber que la muerte no existe, que somos meros seres viviendo experiencias en la materia y creciendo. Y cuando le damos tanta importancia a las cosas y no agradecemos lo privilegiados que somos por vivir en este planeta y estar viviendo este momento tan importante que está viviendo el planeta Tierra, que es subir de frecuencia, eso es para mí maravilloso. Para terminar, entonces, estaba pensando que antes la comunicación audiovisual, que hoy día es una carrera universitaria, evidentemente no existía. Los esenios vivían en cuevas y no iban a las facultades. Entonces, evidentemente, el criterio de la gente de una parte del planeta, de la otra parte, este, oeste, norte, sur, no se conocían, no sabían ni que existían. Hoy en día, con la gran comunicación audiovisual que hay, no es necesario viajar. Nosotros hemos tenido la tremenda fortuna, gracias al fútbol, de viajar por 4 continentes y haber conocido muchísima gente que piensa de manera muy distinta y que actúa también de manera muy distinta. Pero reitero, hoy en día no es necesario, porque la comunicación audiovisual nos hace ver el mundo todos los días. Entonces, mi última pregunta es, ¿qué opinás del mundo que te rodea actualmente? ¿Y qué haría si Jesucristo mañana bajara
a estar otra vez entre nosotros. Ya está con todos nosotros. De hecho, no hace falta que vuelva la... No, yo estoy hablando sí, físicamente. Sí, lo sé, pero como la segunda venida de Jesús, que siempre se suele hablar, la segunda venida de Jesús ya está aquí, porque todos formamos parte de eso. Pero sí que remarcarte lo que tú has dicho, poniéndote el ejemplo de... En la propia historia de Jesús, más alternativa, él viajó hacia el Tíbet, viajó hacia muchos sitios a instruirse. Históricamente, en tiempo y espacio, era imposible que Jesús, con los medios convencionales que existían, pudiese hacer eso en 33 años. Pero estamos hablando del Maestro Jesús, que dominaba las artes de la magia, las artes del espíritu, la telequinesia, la telepatía, la levitación, moverse con su cuerpo energético. Es decir, estamos hablando de una cosa totalmente diferente. En este mundo de información y social, de redes sociales, hay mucha información en Internet sobre esto, pero considero que la información más importante está escrita en ese inconsciente colectivo y en esos registros, aunque hayan quemado los libros de Alejandría, aunque hayan quemado todo lo que han hecho, aunque destruyan los monumentos, todo eso está registrado. Y la mejor manera de acceder a esa información es comunicarse directamente con el Maestro Jesús, con la Maestra María Magdalena, con los esenios y por supuesto con toda la multidimensionalidad que nosotros queramos comunicarnos. Muchísimas gracias, Andrés. Sabés que para nosotros es más que nada un orgullo tenerte aquí en nuestro programa, porque traigas lo que traigas, lo decís no solo con un criterio realmente exacto, sino con una verborragia realmente extraordinaria. Así que esperamos que dentro de pocas semanas vuelvas a estar con nosotros, siempre con el tema que a ti te apetezca traernos. ¿Puede ser? Y yo te tengo que agradecer a ti porque todos estos temas los he estado preparando durante mucho tiempo, no preparando mentalmente solo, sino integrándolos en mí, y no había dado el paso para comunicarlo a la gente, y gracias a ti y a tu programa estoy haciéndolo. Nunca había hablado de este tema, ni de la parálisis del sueño, de la terapia regresiva, sí alguna vez, pero no en un programa, así que te tengo que estar eternamente agradecido y no dudes que voy a venir todas las veces que tú quieras. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes decirles, tengan la religión que tengan, sean ateos, no importa. Sí hay una cosa que nosotros pensamos siempre de Jesucristo, que Él vino al mundo para ser la respuesta. Hasta la semana que viene.